Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada del día de hoy. La palabra del Señor viene a nuestro encuentro, como siempre. Hoy leemos del segundo libro de los Reyes. Estamos en el capítulo 5, 1 al 15a. Dice que había también leprosos en Israel. Pero sin embargo, el Señor va a llamar a Naamán de otro lugar y lo cura, es decir, por una parte la universalidad y por otra parte también demostrar el poder, la gracia, el regalo de Dios para con todos, como el Señor nos recibe a todos. Imagínense si la bondad del Señor es también para con los demás, ¿cómo sería para con el pueblo elegido, para cada bautizado, para cada uno de nosotros? Naamán, general del ejército del rey sirio, era un hombre que gozaba de la estima y del favor de su Señor, pero estaba enfermo de la piel. Y así continúa entonces nuestra historia. Va junto a Eliseo y Eliseo mandó a uno a decirle: ve a bañarte 7 veces en el Jordán y tu carne quedará limpia. Naamán se enojó y decidió irse comentando: yo me imaginaba que saldría en persona a verme y que puesto de pie invocaría a su Dios, pasaría la mano sobre la parte enferma y me libraría de mi enfermedad. Entonces, entonces Andrés hoy como muchas veces upecha lleva Eliseo no se andaba, gente te joñembo, y venían de Yarabe, Yahube, Río Jordán, 7 veces. Y es la falta de fe y la falta de confianza, ciertamente. Y pusimos, oiga, y entonces dice: yo pensé que iba a salir, que iba a ser algo mágico aquí, me iba a tocar la piel, que esto y que aquello. Entonces, queridos hermanos, esto es muy importante también para nosotros, ¿verdad? En la medida en que confiamos en el Señor, no siempre tenemos que esperar, ¿verdad?, cosas mágicas de parte de Dios, sino que la acción de Dios, como Dios nos va curando, como Dios nos va sanando como personas, es desde el momento en que nosotros tenemos una buena predisposición a escuchar la voz de Dios que se manifiesta a través de las personas. En este caso, Dios le estaba hablando a Naamán, nada menos y nada más que a través del profeta Eliseo, y con una cosa tan sencilla, porque algunos enseñan de ñajaro, entonces cosas muy mágicas en el sentido de la religión, porque no entendemos lo que significa la religión. La religión significa religarse, volver a nuestro origen, entender lo que Dios quiere de nosotros. Y en este caso, el Señor nos ama, nos regala lo que nosotros necesitamos para nuestro bien. Y por lo tanto tenemos que también nosotros estar abiertos a eso que el Señor nos dice a través de los demás. En este caso, a través de Eliseo, como Naamán se cura de esta enfermedad. Y que la bendición del Señor hoy descienda sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.